su lugar. La palabra, hermanos, que traigo en esta tarde se llama no te quedes estéril, da frutos. Abre tu Biblia, hermano, en Lucas 13. Vamos a leer Lucas 13 del 6 al 9. Lucas 13 del 6 al 9, ¿lo tienen? Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Cuando nosotros leemos esta parábola, habla de una higuera estéril, ¿verdad? Pero, ¿qué es estéril? La palabra estéril quiere decir no fecundo, no productivo, sin fruto. Amén. Entonces, hermanos, en esta parábola vemos a esta higuera sin fruto, que era estéril. Pero llama la atención, hermanos, que esta higuera fue trabajada. O sea que dice la palabra que la abonaron, la cuidaron. Fue trabajada, pero esta higuera no daba fruto. Y fue cuidada con la esperanza, ¿verdad?, que en algún momento esta higuera pudiera dar fruto. Amén. Si nosotros podemos ver, ¿verdad?, que como iglesia de Cristo, ¿verdad?, somos tal vez esa higuera que Dios está cuidando. Esa higuera que Dios está abonando. Que Dios manda su lluvia a su tiempo, ¿verdad?, que con sus manos la cuida, la protege. Y con paciencia el Señor está esperando que en algún momento su iglesia, ¿verdad?, dé fruto. Tal vez muchos de los que estamos aquí o de los que están aquí ya están dando fruto. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero el que no ha dado fruto, en algún momento tiene que dar fruto, ¿verdad? Porque toda planta, hermanos, que es cuidada, que es abonada, se espera que en algún momento dé fruto y que dé buen fruto. Amén. Amén. Hermanos, yo te diría, no te quedes estéril. Como dice el tema, no te quedes estéril. Tienes que dar fruto, pero un fruto, hermanos, abundante, un fruto sobreabundante. Amén. La esterilidad, hermanos, es algo feo, ¿verdad? En el ángulo, hermanos, literal, cuando nosotros leemos la Biblia, vemos muchas mujeres, ¿verdad?, en la Biblia que sufrieron de ese mal, que es la esterilidad. Pues nosotros cuando leemos la Biblia, vemos a Sara, ¿verdad? Sara, que era una mujer, dice que era una mujer estéril, que no podía dar fruto, no podía tener hijos, ¿verdad? Y esa esterilidad a Sara en algún momento le trajo amargura, ¿verdad? Porque la esterilidad no te va a traer cosas buenas, te va a traer amargura en algún momento porque es un árbol que no puede dar fruto, ¿verdad? Entonces ella de alguna manera dice que Dios le prometió descendencia a ella y a su esposo. Pero dice que ya eran viejos, ya Sara ya estaba en la menopausia, ¿verdad? Ya su esposo ya muy grande, ella muy grande de edad, que en ese momento ante la ciencia humana era imposible que una mujer de esa edad pudiera dar a luz un hijo. Pero la palabra de Dios dice que para Dios no hay imposibles, para Dios todo es posible, ¿verdad? Y nosotros tenemos que creer que para Dios todo es posible. Todo es posible, pero ¿sabe cuándo? Si podemos creer en Él, ¿verdad? Porque la palabra toma vida cuando usted y yo creemos en el Dios de lo imposible.
Porque si nosotros no creemos en el Dios de lo imposible, no vamos a poder ver milagros, no vamos a poder ver maravillas, la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que andar, ¿verdad? Creyendo con esa fe que dice la palabra de Dios que mueve montañas, ¿verdad? Es una fe que a veces se nos hace como, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Increíble. Pero si nos falta fe, dice la palabra, que digámosle al Señor, ¿verdad? Que nos aumente la fe. Porque, hermano, nosotros antes servíamos a dioses que no tenían poder y creíamos en ellos. Mucha gente de rodillas iba tras sus dioses, sangrando las rodillas. No les importaba ir tras sus dioses que no tenían poder. Pero ahora nosotros tenemos al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Tenemos que activar nuestra fe, caminar con fe, agradando al Dios de lo imposible. Aleluya. Amén. Amén. Otra mujer en la Biblia, hermanos, que podemos ver que tenía ese problema, ¿verdad? Raquel, mujer estéril, ¿verdad? Y esta mujer, hermanos, dice la palabra de Dios que en algún momento Dios la escuchó. Dios la escuchó y le abrió la matriz para que pudiera tener hijos. Y le dio 2 hijos, ¿verdad? Esta mujer que fue muy amada por su esposo, pero era estéril, ¿verdad? Las otras mujeres le daban hijos a su esposo, pero ella no. Entonces, hermanos, podemos ver, ¿verdad? Otro ejemplo en la Biblia, Ana, ¿verdad? Esta mujer, Ana, se amargó. Se amargó, ¿por qué? Porque su rival la amargaba diciendo, no tienes hijos. Y ella se amargaba, ¿verdad? Porque veía que su matriz no podía dar fruto, que ella no podía darle hijos a su marido. Entonces, ella lloraba. La esterilidad a estas mujeres, hermanos, les provocaba amargura, les sacaba lágrimas, les traía tristeza a su vida, ¿verdad? Entonces, estas mujeres, hermanos, ¿sabe qué? Tienen algo en común estas mujeres aparte de la esterilidad. Que para poder combatir su esterilidad, clamaron al Dios vivo. El único que las pudo ayudar, el único que les pudo abrir la matriz para que estas mujeres pudieran dar a luz hijos, tuvieran fruto, fue Dios. Entonces, hermanos, el único que puede quitar la esterilidad del ser humano es Dios. Amén. El Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede hacer. Amén. Entonces, hermanos, la esterilidad no es algo que nos va a traer cosas buenas. Amén. Si nosotros, hermanos, vemos la esterilidad en el ámbito espiritual, también podemos ver, hermanos, que hay muchas personas que tienen problemas, ¿verdad?, de esterilidad. Muchas personas, hermanos, que no pueden dar fruto. Amén. Mi pregunta es, ¿hace cuánto que conocemos del Señor? ¿Hace cuánto? Yo no sé. Haga memoria ahorita, no me diga. Pero haga memoria. ¿Cuándo fue la primera vez que la semilla de la palabra del Evangelio llegó a su vida? ¿Cuándo fue la primera vez que usted conoció del Señor? ¿Hace un año? 2, 10, 20, 30. Entre más años pasaron de que usted conoció del Señor, tenemos que dar más fruto. Hermanos, si ya tenemos 10, 20 años que la semilla del Evangelio llegó a nuestra vida, en este momento nosotros tendríamos que estar rebosando de fruto. Se nos tendrían que estar cayendo los frutos. Pero si nosotros nos analizamos, hermanos,
y ya fue mucho tiempo que conocemos del Señor y no hay fruto, preocupémonos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay fruto en mi vida? ¿Por qué he quedado estéril? Clamemos al Dios vivo. Déjame decirte que hay solución para ti. Que hay solución para que tú puedas dar fruto. La única solución es Cristo. La única solución es que tú acudas al Dios de lo imposible. Al Dios que le abrió la matriz a Sara, a Raquel, a Ana. Porque una persona, hermanos, que lleva muchos años en el Evangelio y no lleva fruto, déjeme decirle que esa persona ha experimentado la amargura. Esa persona ha experimentado las lágrimas. Esa persona no ha podido ser feliz. ¿Quieres alcanzar la felicidad? Da fruto. Nosotros, hermanos, somos árboles de Cristo. Árboles que el Señor plantó en esta tierra. Árboles que cuando Dios nos plantó en esta tierra, esperó que en algún momento le diéramos fruto. Y hay una palabra en la Biblia que dice que una vez el Señor pasó por donde estaba una higuera porque le dio hambre. El Señor estaba en carne y hueso como usted y yo y caminó en esta tierra y como ser humano tuvo hambre. Y dice que fue y buscó a la higuera pidiendo fruto, que le saciara. Pero que esa higuera, me llama la atención que no era tiempo de fruto. No era momento en que la higuera tenía que brotar su fruto. Pero el Señor le exigió fruto. Entonces, hermanos, en esa parábola yo me doy cuenta que como hijos de Cristo, sea tiempo de fruto o no sea tiempo de fruto, nosotros tenemos la responsabilidad de dar fruto. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos cuándo va a venir Cristo a la higuera a buscar fruto. No sabemos cuándo va a venir y va a decir: voy a ir con tal árbol que yo planté hace tantos años en la tierra. Voy a ver qué fruto tiene. ¿Cuánto fruto ha recaudado? Va a venir a pedir cuentas. ¿Dónde está nuestro fruto? Gloria a Dios, me alegro si tú tienes mucho fruto. Me alegro si tú has rebosado de fruto. Porque déjame decirte que Dios se pone contento cuando tú y yo damos fruto. Pero se entristece cuando no lo damos. Y pudiera causarle hasta el enojo cuando ve, ¿verdad?, que Él ha trabajado la tierra. Que Él ha arado la tierra. Y nada más no ve fruto. Porque, hermanos, si yo me señalo a mí mismo, a mí misma, ¿cuántos años el Señor ha trabajado conmigo? ¿Desde cuándo llegó el Evangelio a mi vida? ¿Desde cuándo el Señor día tras día viene trabajando conmigo? ¿Desde cuándo el Señor día tras día viene trabajando con usted? Todos los días. Vamos a ver, vamos a darle otra oportunidad. Vamos a abonarlo, vamos a regarlo. Vamos a ver si de aquí a 2, 3 años da fruto. No hay que cortarlo todavía. Tal vez vamos a darle más tiempo. Tenemos que dar fruto, hermanos. Amén. ¿Cómo podemos quitar la esterilidad? Vayamos a ver San Juan 15, del 4 al 5. San Juan 15, del 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿este lleva qué? Lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada, absolutamente nada
podéis hacer. Entonces, hermanos, me viene una pregunta, porque aquí la palabra de Dios dice que el que lleva mucho fruto es el que permanece en la vid. ¿Quién es la vid? Cristo. Nosotros los pámpanos. Pero si tenemos 10, 15, 20 años y no hay fruto, me viene una pregunta. ¿Será que realmente hemos permanecido en la vid verdadera? ¿Será que realmente estamos plantados en la roca que es Cristo? Porque si nosotros estamos plantados en la roca que es Cristo, tiene que haber frutos. ¿O estoy mal? La palabra lo enseña. No son pensamientos humanos. Son pensamientos, son de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, preocupémonos si ya llevamos años y no llevamos fruto. Entonces quiere decir que algo no estamos haciendo bien, que algo no estamos haciendo correctamente, que tal vez, hermanos, llevamos simplemente una vida religiosa. Porque ¿sabe qué? El que es religioso nunca va a dar fruto, porque no está plantado en la roca que es Cristo. Tal vez, hermanos, vivimos engañados como Saulo, que creyó que estaba agradando a Dios, que creyó que sus obras, sus acciones agradaban a Dios. Vivía una vida religiosa, vivía engañado. Pero cuando conoció al verdadero Dios, cuando tuvo un encuentro con Cristo, se le abrieron los ojos. Y en ese instante, Saulo, le cambiaron el nombre y ahora Pablo fue plantado en la roca que es Cristo. ¿Y sabe qué? Dio fruto abundante. Pablo, hermanos, se caía del fruto, de tanto fruto que tenía. Entonces, hermanos, la única forma de combatir la esterilidad es estar en la roca que es Cristo. Es estar plantado en la vid verdadera que es Cristo, hermanos. Vayamos a ver Romanos 11, 17 al 18. Romanos 11, 17 al 18 dice: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino ¿qué? Sino la raíz te sustenta a ti. Entonces, una persona que no está plantado en la roca, una persona que no está en el olivo, hermanos, no puede dar fruto. ¿Sabe por qué? Porque dice, ¿verdad?, que nosotros succionamos la rica savia. ¿Sí sabe qué es la savia de la planta, verdad? La succionamos. Succionamos de Cristo, nuestro alimento. Estamos succionando para permanecer verdes, para dar fruto. Pero una vez que no estamos ya en la vid verdadera, ya no podemos succionar esta rica savia. Y cuando ya no podemos succionar la rica savia de Cristo, ¿qué pasa? Nos secamos. Empezamos a secarnos. Empezamos a desanimarnos. Empezamos a ya no tener ganas de buscar de Dios. Ya no voy a la iglesia. ¿Para qué? Ya no oro. ¿Para qué? Ya no ayuno. ¿Para qué? Ya no leo la Biblia. ¿Para qué? Ya no me esfuerzo. Esas son señales de que te estás secando. Esas son señales de que tú ya no estás adherido a la roca, que ya no estás succionando de la rica savia que proviene de Cristo. Entonces son alertas, ¿verdad?, que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Y que no tenemos que pasar por alto. Porque si la pasamos por alto, hermanos, va a llegar un momento, hermanos, que vamos a estar muertos espiritualmente.
que la gloria de Dios va a descender, pero nosotros no la vamos a sentir, porque un muerto siente. Un muerto no puede sentir. Ya no tiene vida. Y la palabra de Dios dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Solamente el que tiene vida puede alabar, puede exaltar, puede sentir. Amén. Entonces, hermanos, es una exhortación con amor, ¿verdad? Para que podamos dar fruto, para que podamos darnos cuenta, ¿verdad? Cómo está nuestra vida, ¿verdad? Delante de Dios. Amén. Si queremos dar frutos, hermanos, lo voy a decir así. Tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Vayamos a ver Levítico 26, 3, 4. Levíticos 26, 3, 4. ¿Lo tiene? Dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia, ¿qué dice? Daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. El árbol del campo tipificamos nosotros. El árbol que fue plantado en esta vasta tierra. El árbol del campo. Pero solamente, hermanos, si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. El Señor promete, ¿qué prometió? La lluvia. Mandar lluvia a su tiempo. Cuando una planta, hermanos, no recibe el agua, la lluvia, a su tiempo, se seca. Entonces nosotros tenemos que recibir la lluvia de Dios a tiempo perfecto, para no secarnos, ¿verdad? Y si queremos recibirla, hermanos, tenemos que ser obedientes ¿a qué? A la palabra de Dios. Amén. Yo tenía una tía, ya murió, ¿verdad? Recuerdo que ella tenía una Biblia católica bien grande, enorme. Y ella tenía una mesa grande, ¿verdad? Y me acuerdo que ella ponía la Biblia, me recuerdo más o menos que era en el Salmo 91. Y ella creía que con abrir la Biblia en el Salmo 91, todo estaba bien, ¿verdad? Y muchas veces las personas toman la Biblia como un amuleto. Y no es así. Si nosotros queremos ser fecundos, dar fruto, tenemos que vivir la palabra. De nada nos sirve abrir la Biblia o tener la Biblia más grande y tenerla abierta en nuestra mesa como un amuleto si no la vives. De nada sirve. O si yo no la vivo, de nada sirve. Tenemos que vivir la palabra, hermanos. Amén. Hay gente, hermanos, que tiene mucho conocimiento. ¿Usted ha conocido gente que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios? Yo conocí una persona que tenía bastante conocimiento de la palabra de Dios. Se sabía muchos textos de la Biblia, conocía bastante de la palabra de Dios. Y con su mucho conocimiento engañaba a mucha gente. Pero déjeme decirle que esa persona no vivía ni una parte de la palabra de Dios. Conocía mucha Biblia, pero no la vivía. Entonces, hermanos, de nada nos sirve conocer la palabra si no la vivimos. Si no la vivimos, hermanos, somos estériles, sin fruto. ¿Sabe cómo se le llama eso? Un conocimiento, hermanos, se lo decía, estéril, sin fruto, ¿verdad?
un conocimiento que conoces mucho de la palabra de Dios, pero no tienes fruto, no eres fecundo. Por eso, hermanos, de nada nos sirve saberla, de nada nos sirve tener la Biblia, de nada nos sirve si no la vivimos. Hermanos, la palabra de Dios no es un amuleto. La palabra de Dios, hermanos, lo voy a decir así. Si no vivimos la Biblia, no nos va a ayudar de nada saberla. De nada. Con esto no quiero decir, hermanos, que no leas la Biblia, que no la escudriñes. Escudriñala, léela. Pero todo lo que tú leas, todo lo que tú escudriñes, vívelo. Hermanos, cuando nosotros empecemos a vivir la palabra de Dios, nuestra vida va a cambiar. Y se lo dice una persona que está parada enfrente de ustedes, que en algún momento tuvo religiosidad en su vida, ¿verdad? Por eso yo sé que la religiosidad mata, que la religiosidad no proviene de Dios. Pablo tenía mucha religiosidad en su vida y no podía dar fruto. Tenemos que hacer a un lado la religiosidad de nosotros. Tenemos que vivir la palabra. Cuando nosotros realmente vivimos la palabra, hermanos, nuestra vida cambia. Si hay problemas en tu matrimonio, ¿verdad? Pero cuando tú empieces a vivir la palabra de Dios, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Porque muchas veces, hermanos, los problemas son porque nosotros somos religiosos. Tal vez el problema somos nosotros mismos porque torcemos la palabra de Dios a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Pero cuando nosotros vivimos la vida como la palabra de Dios manda, hermanos, muchos problemas que ahora están en nuestra vida se van a ir. Porque la palabra de Dios trae vida y vida en abundancia. Amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes porque Él se merece, hermanos, ese aplauso. Vayamos a ver Jeremías 17, del 7 al 8. Jeremías 17, del 7 al 8. ¿Lo tienen? Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El 8. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará, ¿qué? Verde. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermanos? En el año de la sequía. No se fatigará ni dejará de dar fruto. Gloria a Dios. ¿Usted entiende esta palabra? Tenemos que tener nuestra confianza en el Señor, porque aun cuando haya problemas, aun cuando pasemos por el desierto, aun cuando haya situaciones difíciles a nuestra vida, porque, hermanos, este evangelio no es color de rosa, no es que siempre va a ser todo alegría. Porque cuando nosotros vemos la vida de Cristo, la vida de los apóstoles, tuvieron problemas, tuvieron circunstancias difíciles en su vida. Pero dice que si nosotros confiamos en el Señor, aún en la sequía, ¿verdad? Dice que no se fatigará y aún en la sequía no dejará de dar fruto. ¿Qué quiere decir? Ahí se cumple lo que el Señor decía. Cuando el Señor fue a la higuera a buscar fruto en tiempo que no era, en tiempo que la higuera no debía de dar fruto. Entonces dice que aún en la sequía, ¿quién da fruto en la sequía? ¿Quién da fruto cuando no hay agua? ¿Quién da fruto cuando el alimento escasea? Solamente aquel que ha confiado en Jehová. Esa persona dará fruto en todo tiempo, en todas las estaciones del año. Amén. Entonces nuestra confianza ¿en quién debe de estar? En Cristo. Amén. Y no seremos avergonzados por nada ni por nadie. Amén. Vayamos a ver Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Usted qué entiende en esta palabra? Ya no vivo yo. Morir. Tengo que ir muriendo a mi yo. Si quiero dar fruto, ya no puedo vivir yo. Ya no puede vivir usted. Tiene que negarse a sí mismo. ¿Y sabe quién tiene que vivir? Cristo. Cristo tiene que vivir en usted y en mí. Y hermanos, eso es algo por lo que muchos no pueden dar fruto. Eso es algo por los que muchos se quedan estériles. Porque negarse a sí mismo cuesta. Cuesta. Hermanos, venir a la iglesia, todos los que estamos aquí se negaron hoy a sí mismo. Porque dejaron muchas cosas por venir a la casa de Dios. Eso es negarte a ti mismo. Y eso te va a traer como consecuencia que vas a dar algún fruto. Amén. Negarse a sí mismo, tener que leer la Biblia cuando tienes sueño, cuando estás cansado. Tener que ir a hacer un tema cuando vienes del trabajo cansado, pero tienes que leer la Biblia. Y tienes que tener la revelación del Padre para poder dar la palabra. Aunque estés cansado, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que dejar que Cristo viva en ti. Gloria a Dios. Tienes que dejar que Cristo sea el dueño de tu vida. Que Él maneje tu caminar. Que Él te dirija hacia dónde vas. ¿Verdad? Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Entonces, hermanos, una de las cosas para quitar la esterilidad es que tienes que morir. La semilla, el trigo, cuando es plantado para dar fruto, tiene que morir para que salga una planta. Y si la semilla, el trigo no muere, no va a haber fruto. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que negarnos a muchas cosas. Muchas veces nosotros allá afuera, mucha gente no quiere venir porque no quiere dejar el baile, no quiere dejar las cosas del mundo, porque no está dispuesto a negarse a sí mismo por cargar la cruz de Cristo. Pero déjeme decirle que cada planta que el Padre plantó en esta tierra, le va a llegar el día en que Cristo va a venir. ¿Dónde está tu fruto? Te he trabajado por 20 años, 10, 5, y ya quiero ver fruto. Porque hay personas que tal vez tienen 2, 3, y déjenme decirle que están muriendo y ya están dando fruto. Que están muriendo a sí mismos y ya están dando fruto. Hermanos, no es el tiempo que llevas en el Evangelio. No son los años de conocer al Señor. Es dejarse que Dios te trabaje. Es decir, Señor, ya no vivo yo, ahora tú vives en mí. Entonces, hermanos, serás fructífero en todas las áreas de tu vida. ¿Qué frutos, hermanos, estaba buscando Dios en usted y en mí? ¿Qué frutos busca Dios de ti en esta tarde? Hoy domingo, ¿qué frutos está buscando Dios de ti y de mí? Vayamos a ver Mateo 3:8. Mateo 3:8. Haced pues que frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, es un fruto que Dios está buscando en ti y en mí. ¿Verdad? Que si nosotros hicimos algo que no le agrada a Dios, tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber un redargüimiento del Espíritu Santo en vosotros, en cada uno de nosotros. Si hicimos algo que contristó al Espíritu Santo, se tiene que manifestar un verdadero arrepentimiento en nosotros. Toda la iglesia de Cristo tiene que tener ese fruto de arrepentimiento. Pero si no lo tenemos, hermanos, algo no está bien. Si hacemos las cosas malas,
pero no hay ese fruto de arrepentimiento en nosotros. Quiere decir que algo no está bien, que no estamos plantados en la vid verdadera y no estamos succionando de esta rica savia. Por lo tanto, el fruto del arrepentimiento no se está manifestando en nuestro corazón. No se está viendo ese fruto. Y es un fruto, hermanos, que Dios dice, ¿verdad?, que está buscando en nosotros. No es idea de su pastora, no es idea del pastor, es la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces la palabra de Dios no nos gusta, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque nos confronta, ¿verdad? Cuando yo llegué a Cristo, ¿verdad?, y era una jovencita, la palabra muchas veces me confrontaba. ¿Por qué? Porque Dios empezaba a limpiar. Y muchas veces no nos gusta que la palabra nos confronte. A Jesús le dijeron, maestro, dura es tu palabra. Mira, se están yendo. Van a quedar pocos. ¿Cuál fue la contestación del maestro? Si quieren irse ustedes también, ¿verdad? Entonces, hermanos, la palabra puede ser dura, pero es de beneficio para nosotros. Hermanos, la palabra es verdadera. La palabra, hermanos, si nosotros la sabemos comer, es dulce como la miel cuando sabes disfrutarla. Pero cuando no, te vas a ver amarga porque no estás dispuesto a vivirla. Amén. Vayamos a ver Proverbios 11:30. Proverbios 11:30. Dice, el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas, ¿qué es? Sabio. Entonces, hermanos, aquí hay otro fruto que el Señor está demandando de ti y de mí. El ganar almas. Es un fruto, hermanos, que como iglesia de Cristo tenemos que dar. Ganar almas para Cristo. Amén. No lo digo yo, lo dice su palabra en Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Usted tiene la sabiduría de Dios, ¿verdad? Es un fruto que Dios demanda. Hermanos, yo espero que ya ahorita que viene el tiempo bueno, vamos a salir a evangelizar como iglesia de Cristo, porque tenemos que fructificar. Amén. Tenemos que dar fruto, fruto de almas. Amén. Porque la gente allá afuera, hermanos, se está perdiendo. Amén. La gente allá afuera, hermanos, vive una vida de drogas, de destrucción, matrimonios peleándose, matrimonios deshaciéndose, divorcios, adulterio, muchas cosas. Entonces, hermanos, para que esas vidas se restauren, nosotros ¿de qué recibimos? De gracia. De gracia recibimos el evangelio y Dios restauró nuestras vidas. Ahora de gracia vamos a dar la palabra para que Dios restaure las vidas de otras personas. ¿Usted quiere eso? Usted ama las almas. Amén. Hermanos, ahorita somos los que estamos, pero va a haber un momento, tenemos que movernos en fe, que va a venir mucha gente. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que fructificar en traer almas para agradar al Padre. Amén. Ese es un fruto que el Señor va a buscar en cada uno de nosotros. Va a venir a decir, Bianca, vengo a buscar el fruto de las almas. Víctor, vengo a buscar cuántas almas, cuántos frutos tienes de almas. ¿Verdad? Entonces no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Vayamos a ver Filipenses 1:11. Filipenses 1:11. Dice, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Dios busca el fruto de justicia en ti y en mí. Dios quiere que nosotros seamos justos. Practicamos la justicia o nosotros devolvemos bien por mal.
somos justos con el Señor, somos justos con lo que hacemos, somos justos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, caminamos con justicia, o la justicia huye de nosotros, o la justicia nos sigue. Amén. Tenemos que practicar la justicia. Amén. Pero lo más importante, bueno, de todos los frutos son importantes, pero vayamos a ver otros frutos que es importante que nosotros tenemos que tener en Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, vamos a leer hasta el 23. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Tenemos amor? ¿Tenemos gozo? ¿Paz? Paciencia, somos pacientes. Benignidad, somos bondadosos con los demás. Tenemos fe, creemos en el Dios de lo imposible. Tenemos mansedumbre, tenemos templanza. Hay templanza en nosotros. Dice, contra todas tales cosas no hay ley. Entonces, hermanos, los frutos del Espíritu Santo tienen que estar en nosotros, ¿verdad? Cada que nosotros nos veamos, caminemos donde quiera que andemos, se tienen que ver los frutos. Hermanos, los frutos a veces, ¿verdad?, nos cuesta obtenerlos. Pero tenemos que buscar los frutos, porque cuando nosotros tengamos los frutos, hermanos, vamos a vivir mejor. Los únicos beneficiados de esos frutos, hermanos, vamos a ser usted y yo. Tu vida va a cambiar completamente. Mira, hermanos, cada que tú quieras una respuesta del Señor, el Señor te va a escuchar. Cada que tú quieras hacerle una pregunta, el Señor va a ser tu amigo y va a inclinar su oído y te va a hablar. Hermanos, déjeme decirle que yo he tenido experiencias muy hermosas con el Señor, hasta deseos que yo le he pedido en el instante, Dios me lo ha dado, ¿verdad? Le doy gracias a Dios, pero eso solamente pasa cuando uno está, ¿qué?, plantado en la roca, cuando uno se hace amigo de Él. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que agradar a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo agradamos? Teniendo frutos, dando frutos. Dando frutos. ¿Por qué? Porque cuando Él venga a buscar frutos y los halle, eso le va a agradar a Él. Él se va a poner alegre, contento. ¿Sabe por qué? Porque imagínese usted, ¿cómo se sentiría usted trabajar en una viña por mucho tiempo, por años, dando su tiempo constantemente, trabajando en esa viña, porque da su tiempo, su vida, todo, para que usted, esperando con paciencia que esa viña le dé fruto? Pero si usted ha dado todo y ha invertido todo lo que tiene en esa viña y esa viña no da, ¿cómo se sentiría usted? Decepcionado, mal. Entonces, ¿cómo se sentirá el Señor cuando el Señor ha invertido mucho tiempo en usted y en mí y no mira frutos? Se sentirá triste, enojado, porque cualquiera espera ver frutos abundantes. Amén. Y déjame decirte, hermanos, que si tú ahorita has dado mucho fruto, te felicito. ¿Y sabe qué? Déjame decirte que vas a dar más fruto abundante, todavía más de lo que has dado. ¿Y sabe qué sigue? Viene la poda. Juan 15:2. Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, si tú llevas mucho fruto, ¿verdad?, Dios está contento contigo y te va a podar para que des aún más fruto del que has dado hasta ahora. Le preguntaba yo a Dios, hermanos, porque realmente, sinceramente, yo no entendía y le decía al Señor, tu palabra dice que cuando viene la poda es porque una planta
o una persona ha dado abundante fruto. Pero tu palabra me enseña que la poda es para que dé fruto. Pero yo le decía al Señor, yo creo que hay algo más. O sea, sí, la poda es para que la persona dé más fruto, pero debe de haber algo más, por lo cual es necesario la poda. Y entonces cuando yo le preguntaba esto al Señor, el Señor me recordaba, ¿verdad? Que hubo un tiempo que me interesé mucho, ¿verdad?, en investigar sobre las higueras. Y me recordaba un video que yo miré hace mucho tiempo allá en China. Y eran un huerto grande de muchos higos. Y esos higos, ¿verdad?, los podaron hasta dejarlos chaparritos, chiquitos. Y yo decía, wow, ¿cómo los dejaron? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que después de eso vaya a dar mucho fruto? Y yo le decía, y me decía el Señor, es necesario podarlos, ¿verdad? Es necesario que cuando una persona haya dado mucho fruto, es necesario que venga la poda. Porque si no lo podo, entonces le empieza a salir el orgullo, le empieza a salir el ego, le empieza a salir la vanidad. Porque imagínense una persona que ya ha dado mucho fruto abundante en la obra de Dios. Si no se le poda, esa persona en algún momento va a tener orgullo, va a tener vanidad y se va a caminar como que es un pavo real. Y entonces cuando empiece a caminar como pavo real y que nadie lo merece, en ese momento ya no va a dar más fruto. En ese momento va a ir muriendo. Y por eso Dios me dijo a mi corazón, por eso es necesario la poda. Porque cuando una persona lleva mucho fruto empieza a enorgullecerse. Pero cuando yo empiezo a podarlos, empiezan a tener humildad y empiezan a dar más fruto de lo que han dado. Entonces, hermanos, la poda es necesario. Y me recordaba el apóstol Pablo cuando el aguijón de la carne, él le he rogado al Señor que me quite este aguijón. Pero el Señor solamente me dijo, bástate de mi gracia. Pablo, hermanos, había ido hasta el tercer cielo. Había visto cosas que ojo humano nunca vio. Dio bastante fruto. Pero se le tuvo que poner un aguijón para que no se enorgulleciera, para que pudiera seguir dando fruto. Entonces, hermanos, no digo que van a tener un aguijón, ¿verdad? Pero sí es importante que el Señor nos enseñe la humildad. Sí es importante que seamos humildes en todo tiempo para que no vayamos a quedar estériles después de haber dado mucho fruto. Amén. Hermanos, usted, ya voy terminando. Póngase a pensar en esta tarde. ¿Cuándo llegó Cristo por primera vez a su vida? Dios ha hecho todo de su parte para que su iglesia dé fruto. Dios ha hecho todo. En Él no ha quedado. Nosotros, hermanos, cuando estemos un día delante del Señor, no vamos a tener excusas. Y no le vamos a decir, Señor, no disfruto por esto y por esto, porque no va a haber excusas. ¿Sabe qué le va a decir el Señor? Tal día, tal año, tal hora, minuto y segundo, llegué a tu vida. Y empecé a trabajar la tierra. Y empecé a abonarte con amor y cariño. Pero no quisiste morir. No quisiste que yo viviera en ti. Vayamos a ver Isaías 5, 1 al 4. Isaías 5, del 1 al 4. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado. La habían trabajado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre
y hecho también en ella un lagar. Dice, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña. El 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Entonces el Señor dijo, juzgar. Entonces ahí está hablando del pueblo de Israel. Pero nosotros somos el Israel espiritual. Ahora el Señor tiene otra viña, se consiguió otra viña que es la iglesia. Y entonces cuando nosotros digamos, no, es que no di fruto por esto o por el otro, el Señor Jesús va a venir ante el Padre y va a decir, ahora juzga a tu Padre entre mí y mi iglesia. Yo derramé mi sangre por ella, di mi vida por ella, la regué con mi Espíritu Santo. Cuando subí a los cielos no la dejé sola, no la dejé huérfana. Mandé al Espíritu Santo para que la guiara a toda verdad. Le pedí que la regaran, la abonaran, la trabajaran. Juzga a tu Padre entre mí y la iglesia. ¿Dónde está el fruto? Si lo parafraseamos así. Pero qué bonito va a ser, ¿verdad? Cuando vea y, Señor, Padre, mira la iglesia que me diste ha dado abundante fruto. Mi trabajo no fue en vano, mi sangre no fue en vano, sino que me ha traído abundante fruto. Yo creo que así va a decir. Yo declaro que así va a decir, que su iglesia ha dado abundante fruto. Amén. Amén. Creemos en esa palabra. Así es. Amén. Ya estamos dando fruto. ¿Qué tipo de fruto estamos dando? Recordemos, hermanos, que hay frutos buenos y frutos malos. El fruto, hermanos, que está dando, ¿verdad? Que estamos dando es el fruto, ¿verdad? Que proviene de Dios, los frutos del Espíritu Santo, que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Pero acuérdense que hay frutos malos, ¿verdad? Hay una cosa, hermanos, ya casi termino, que nos va a impedir, y no lo quiero pasar por alto, lo voy a dar porque es importante, ¿verdad? Que nos va a impedir dar fruto. Vayamos a ver Mateo 13:22. Mateo 13:22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. ¿Pero qué dice? Pero el afán de este siglo y el engaño ¿de qué? De las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Los afanes. ¿De qué te afanas? ¿De qué me afano? Los afanes de esta vida, hermanos, te van a impedir dar fruto. Y déjame decirte que los años del hombre no son tan largos. ¿Cuánto vive un hombre en esta tierra? ¿Cuánto dice la Biblia? A lo más 70, 80 o los más robustos, algo así, no recuerdo. Ajá, menos de 80. Entonces, hermanos, si la vida del hombre no es tan larga, tenemos que dar fruto. Amén. No podemos dejar que los afanes de esta vida nos enganchen. No podemos dejar que los afanes, ¿verdad? Estar afanados por todo lo que ofrece el mundo y olvidarnos de Dios, olvidarnos de venir a la casa de Dios. Ahorita que ya se viene el tiempo de calor, tal vez a la hora que te vienes a la iglesia, te dicen los amigos, vamos a hacer carne asada, y prefieren la carne asada que comer el maná que cae del cielo. Y entonces, ¿sabe qué? Empiezas a despreciar el maná como Israel despreció el maná. Porque el no venir a la casa y comerte el plato de la palabra de Dios es despreciar a Cristo. Porque la palabra es Cristo. Entonces, hermanos, los afanes hacen que quedes estéril. Hermanos, todos tenemos que trabajar. Yo trabajo, el pastor trabaja, ustedes trabajan.
pero no podemos guiarnos por los afanes. Dice en Eclesiastés que para todo hay tiempo. Entonces hay tiempo para trabajar, pero hay tiempo para las cosas de Dios, para la iglesia. Para todo tenemos que dar tiempo. Amén. Y no podemos dejarnos engañar por las riquezas de este mundo. ¿Sabe qué? La riqueza y la bendición que viene de Dios no te va a apartar de Dios. Pero la riqueza que viene de este mundo, la riqueza que viene del Dios Mamot, te va a apartar de Dios. Y entonces eso va a ser un problema para que te quedes estéril. Amén. Gálatas 5, 16, 21. 2 textos más y ya nos vamos. Gálatas 5, 16, 21. 16 al 21. Dice, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis ¿qué? Los deseos de la carne. Esos son los frutos malos. Porque el deseo de la carne es ¿qué? Contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen, chocan entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? El adulterio, fruto malo, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos entre nosotros no puede haber, iras, contiendas, peleas, discusiones no puede haber, disensiones no puede haber, hermanos, herejías, envidias. ¿Cree que puede haber envidia entre el pueblo del Señor? Ese es un fruto que no proviene de Dios. Homicidios, borracheras. No puede haber gente borracha en la grey del Señor. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Usted quiere heredar el reino de Dios? Sí. Yo creo que todos queremos un día estar con el Señor por la eternidad, porque mucha gente piensa que no hay infierno, pero sí hay. Y nosotros nos estamos negando a sí mismos porque vamos a estar en el reino de Dios. El que no se niega a sí mismo ya sabe que le espera, ¿verdad? Y concluyo. Aprendamos a vivir una vida dando fruto abundante. Fruto, ¿verdad? No nos conformemos con poco. No seamos poquiteros. No seamos escasos. No, hermanos. Busquemos cada día fruto abundante. Que se nos vea que tal vez hasta nos vamos de lado por tanto fruto. Pero es mejor así que verme tal vez sin fruto. Concluyo con el texto que inicié. Lucas 13, del 6 al 9. Lucas 13, del 6 al 9. Dice: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Si lo podemos tipificar, yo veo a Cristo diciéndole al Padre: Padre, todavía no cortes a esta persona. Todavía no, Señor. Déjame que la riegue. Déjame que la trabaje, que la abone. Tal vez en 3 años da fruto. El abogado abogando por su iglesia. Por aquella iglesia que compró a precio de sangre. ¿Verdad? Da fruto, iglesia. Demos fruto.
que los únicos beneficiados vamos a ser tú y yo. Porque déjame decirte que el Señor sigue siendo Dios sin ti y sin mí. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Amén. Así es que póngase de pie, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre.